Muchas son las cosas que se cuentan de un lugar tan significativo para la Ciudad de México como lo es el conocido barrio de Tlatelolco. Desde los hechos históricos que lo convirtieron en uno de los lugares más representativos de esta enorme ciudad, hasta las leyendas urbanas de fantasmas, brujas y rituales oscuros que envuelven este enigmático espacio donde la muerte y el dolor siempre se han hecho presentes. Las grandes tragedias y las miles de vidas perdidas en el corazón de este barrio que, hoy por hoy, se ha vuelto una parada obligatoria al momento de conocer la Ciudad de México, son solo algunos de los motivos por los que se cree, e incluso por los que muchos aseguran, que Tlatelolco es un refugio para todas esas almas y espíritus torturados a los que ni el paso del tiempo ni la llegada de nuevos habitantes ha logrado ni logrará expulsar de entre sus amplias calles, icónicas plazas y enormes edificios. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Victoria González y como en cada sesión me acompaña mi hermana Elizabeth González y juntas les compartiremos historias que los mantendrán al borde del terror y el suspenso. Los invitamos amigos para que puedan suscribirse a nuestro canal, que si les gusta este contenido puedan compartirlo. Recuerden que nos encontramos en Spotify y en Facebook como Génesis Fan. Y bueno, en diferentes plataformas como Spotify, como les había dicho, Apple Podcast y varias plataformas. Y bueno amigos, ha llegado el momento para que puedan prepararse, se puedan poner muy cómodos, apaguen sus luces y se preparen para escuchar estos relatos realmente escalofriantes. Bueno amigos, el día de hoy estamos muy contentas de poder tener este episodio especial. Ya hasta se me traba la lengua de la falta de práctica de grabar. Estamos muy contentas por poder verlos de nuevo y pues bueno, en estos días que estuvimos platicando él y yo de varias cosas, pues pensamos en que estaba muy abandonado nuestro canal. Dijimos, bueno, vamos a hacer un episodio, a lo mejor jalando ahí un poquito la carreta porque pues cada una tiene diferentes actividades. Eli tiene algunos mesecitos que ya está trabajando, pues de nuevo, y bueno, es complicado ahorita ya también su agenda, ya está muy ocupada. Entonces, pues han sido meses complicados, pero bueno, dijimos, vamos a animarnos a subir este episodio, a armarlo y pues ojalá que así, aunque sea de a poquito, podamos ir haciendo más frecuente, pues episodios para ustedes. Entonces, pues ya sin más preámbulo, pues le doy la bienvenida a Eli, que también está aquí conmigo como siempre, y pues le voy a dar el tiempo a ella para que nos pueda dar la introducción y el tema del que va a tratar este episodio. Entonces, Eli, pues adelante. Sí, muchas gracias, Vicky. La verdad es que creo que estamos bien contentas ambas de poder hacer este episodio. Como decía Vicky, en estos días que habíamos estado platicando, justo coincidimos en esto, ¿no? Que estaba muy abandonado el canal, que había que intentar retomarlo, así es que no prometemos que va a haber episodios cada semana. La verdad es que eso va a ser un poco complicado, pero vamos a tratar de poquito a poquito ir retomando esto, porque para nosotros es importante compartirles las historias que vamos compilando de lo que escuchamos, de lo que vivimos. Entonces, pues la verdad es que queremos que haya todavía génesis de terror para rato, de a poquito, aunque sea de a pequeñas dosis, pero vamos a hacer todo el esfuerzo porque así sea, ¿no? Entonces, el episodio de hoy es un episodio que ya lo habíamos comentado desde hace mucho tiempo, Vicky y yo, que teníamos deseo de hacer un episodio acerca de Tlatelolco y de todas las historias que envuelven a este lugar tan icónico de la Ciudad de México, ¿no? Queríamos hacer este episodio por ahí del 2 de octubre para conmemorar esta fecha tan emblemática de este lugar de Tlatelolco, pero la verdad es que en estos días que estuvimos pensando en retomar el canal, dijimos, pues vámonos directo a este episodio que no hemos grabado, no hay que esperarnos hasta el 2 de octubre porque si no
nada más lo postergamos y dijimos, bueno, de una vez, ¿no? Entonces, para quien lo quiera ver, el próximo 2 de octubre estaría genial, pero lo vamos a estar sacando antes de esa fecha. Entonces, pues amigos, como la mayoría de la gente que vive en la Ciudad de México y para la gente que vive en México en general, sabrán de las muchas historias, de los muchos sucesos que han ocurrido en Tlatelolco. Tlatelolco es un lugar histórico porque, digamos que, valga la redundancia, su historia se remite a muchísimo tiempo atrás, ¿no? Y si nosotros estudiamos un poquito de la historia de Tlatelolco, nos vamos a dar cuenta que ha sido un lugar marcado, muy claramente por la muerte. Tlatelolco en sus inicios fue un lugar que estuvo dedicado, o que la gente iba a este lugar a aventar, y estamos hablando de la época prehispánica, o sea, Tlatelolco se remite a ese tiempo, ¿no? O sea, en la época prehispánica se usaba este lugar de Tlatelolco para ir y arrojar a la gente que estaba enferma, que padecía alguna deformidad, que X o Y razón, que la sociedad de ese tiempo no consideraba que esa persona fuera importante para cumplir un rol dentro de la sociedad. Iban y los arrojaban ahí y los dejaban morir. Entonces ya se imaginarán la carga de energía que tiene este lugar desde esa época, ¿no? Posteriormente vienen otras épocas de Tlatelolco, viene la gran matanza que se hace en Tlatelolco en la época de la conquista, que es muy, muy conocida en la historia de nuestro país. Y para quien no la conozca, pues vaya a investigarla. Es un acontecimiento muy triste porque literal ahí mueren muchas personas en esta gran matanza que se hace. También no todo era malo en Tlatelolco. Se habla de que en la época precolombina justamente tenía un mercado muy grande, muy vasto. O sea, cuenta la historia que la gente iba y se surtía a Tlatelolco de todas sus, de todos los alimentos, de todo lo que se requería en esa época, ¿no? Pero, viene la parte de la matanza de Tlatelolco. Después, ya más para acá, pues viene la parte de la matanza, pero la matanza del 2 de octubre, ¿no? Entonces ya en el 68, en 1968, se da este acontecimiento súper triste, súper trágico y pues indignante, ¿no? Para la historia de nuestro país. Y posteriormente, también se vive otra tragedia de otro tipo, pero en donde también se marca muy claramente la muerte, ¿no? Que es en el terremoto de 1985, con la caída del edificio Nuevo León, que era uno de los edificios como de lujo, de élite, que se construía en Tlatelolco. Entonces, si nos damos cuenta, la historia ha marcado este lugar de muchas maneras, donde la muerte se pone de manifiesto, ¿no? Entonces, mucho se cuenta también de que estas situaciones, estas descargas energéticas que ha tenido este lugar por todos estos acontecimientos, lo han vuelto un lugar muy propicio para la aparición de fenómenos sobrenaturales o paranormales, de espíritus que se cuenta están ahí atrapados en este lugar, ¿no? Entonces, la verdad es que de manera muy personal, las veces que he tenido la oportunidad de estar en Tlatelolco, a mí siempre me genera esta sensación como extraña del lugar. No es un lugar que yo creo que a todos nos causa curiosidad ir y conocer, pero el estar ahí, la energía que emana el lugar es una energía un tanto pesada, un tanto densa, ¿no? Nunca he visto yo nada en Tlatelolco, espero nunca tener que ver nada, pero sí he escuchado muchas historias, ¿no? Historias de gente que cuenta, recuerdo mucho que tenía una maestra yo en la primaria que nos contaba que ella estuvo justamente en esta
vivía una de sus tías ahí en Tlatelolco y a ella le tocó vivir en ese departamento donde vivía su tía, la matanza del 2 de octubre, ¿no? Y me acuerdo muy bien de cómo nos contaba esta historia que la verdad, digo, yo me acuerdo que en esa época cuando la escuché me puso como dicen, mi piel chinita, porque es una historia muy trágica, ¿no? Afortunadamente no murió nadie, pero sí como vivieron esos momentos fue terrible, ¿no? Entonces, y con los años, bueno, he escuchado muchas historias de índole paranormal que suceden en Tlatelolco. Entonces, en general ese es el contexto de nuestro episodio del día de hoy. Quisiéramos como poner más detalles de la historia de Tlatelolco, pero realmente a lo que nos dedicamos en este canal es hablar sobre historias paranormales, y digo, por ahí vamos a ir sacando algunos otros datos, pero claro, el día de hoy justamente queremos contarles algunas de esas muchas historias que se cuentan que suceden en este lugar, ¿no? Exacto. Entonces, no sé si tú quisieras comenzar contando alguna, Vicky, de las muchas que he escuchado. Yo la verdad es que no de ahorita, sino de mucho tiempo atrás, he venido escuchando varias historias de Tlatelolco que la verdad, como dicen por ahí, te erizan la piel. Te erizan la piel, sí. Yo creo que lo que dices es bien cierto. Quien ha estado en Tlatelolco, y sobre todo si conoces la historia de lo que ha pasado en Tlatelolco, puedes percibir esa energía que tú dices, ¿no? Se siente algo pesado, se siente como... Es difícil explicar, pero sí creo que se siente hasta como cierta nostalgia, dolor en ese lugar, porque pues ha sido, pues, como dices tú, un sitio en donde la tragedia ha sido una constante, ¿no? Y no hablamos de 2 o 3, sino desde el inicio de lo que era Tlatelolco ya había tragedias, ¿no? Entonces, obviamente esa energía que se va acumulando y que de alguna forma pues se hace presente, ¿no? Hace poquito, no sé, bueno, ni tan poquito, hace como 2 años, no recuerdo, cuando fuimos en nuestro cumpleaños a un evento precisamente de un concierto. Ajá. Era un concierto, creo que de música de terror. Era una orquesta que estaba presentando un repertorio de música de películas de terror, y era ahí en Tlatelolco, ¿no? Ahí en un ¿cómo se llama? En un teatro, en un pequeño teatro que está así como a un costado de la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, bueno, estuvo muy bien el evento, todos salimos y me acuerdo que dimos como una vuelta en la plaza y ya era noche, digo, ya era tarde. Entonces no vimos nada. Tampoco se trata de inventar cosas, no vimos nada, pero sí se puede sentir esa presencia. Y no nada más de noche, yo he estado de día ahí y también sientes esa energía. Ajá, una energía así pesada, ¿no? Y una de las historias de las primeras que recuerdo haber escuchado de Tlatelolco era la de no sé cómo la titulan, pero es de un bailarín, de un muchacho que es un bailarín, y entonces mucha gente de la comunidad de Tlatelolco, sobre todo ahí cercano a la plaza, refieren que muchos han visto a un joven que sale desde los edificios, no sé, pues no se puede determinar qué edificio de los que están en Tlatelolco, pero sale de los edificios y de entre los edificios, perdón, y muchos dicen que se para frente a la iglesia. Para quienes ubican la Plaza de las Tres Culturas, bueno, está la zona arqueológica, está la plaza y justo enfrente está una iglesia que pues es muy famosa o representativa ahí en Tlatelolco, ¿no? Ahí, sobre todo ahí en la plaza. Entonces dicen que ahí enfrente de la plaza este joven empieza a bailar, pero dicen que lo curioso es que cuando sale de los edificios y corre hacia la plaza, pareciera que levita, porque dicen que no va a una velocidad pues demasiado rápida, que incluso pues, ni los pies se le llegan a ver, ¿no? O sea, parece que va levitando y justo enfrente de la plaza empieza a bailar. Esta es una leyenda que no la ha contado una, la han contado varias personas de ahí de Tlatelolco, y muchos pues refieren que es un joven que quizá, algunos dicen que puede ser que haya sido víctima del terremoto del 85, otros mencionan que quizá era un estudiante del 68 que falleció en aquella época. Bien a bien pues no se puede saber, ¿verdad? Tendríamos que preguntarle a aquel ser,
pero prácticamente esa es la leyenda de este joven bailarín, ¿no? Que se refiere, se ve en Tlatelolco, y es una de las primeras historias que yo hace mucho escuché, y que pues es muy representativa, ¿no? De ahí de Tlatelolco. Yo creo que quien es de por allá, o quien sabe un poquito de estas historias, seguro la ubica esta leyenda, ¿no? Claro, claro. Sí, no, sí, yo ya, de hecho, ya la había, creo que alguna vez la comentamos, no sé, tú la contaste o yo también la escuché, pero sí, esa es muy, muy, o sea, sí sé que para muchos conocen, muchos que viven ahí en Tlatelolco conocen y saben de esta leyenda del joven bailarín. Fíjate que yo hace un tiempo también, y me imagino también que ya ha pasado, escuché de una historia de una persona que contaba que era una chica que decía que vivía en alguna parte colindante con Tlatelolco. Ella no vivía en Tlatelolco, sino en una zona colindante. Entonces contaba esta chica y de esta historia la escuché en una compilación, pero de historias que eran referentes al sismo del 85. Y entonces esta chica decía que vivía en esta zona de ahí colindante, Tlatelolco, y que dice que cierta ocasión su abuela le va a decir una noche, es que huele extraño, le decía a esta chica, ¿no? Y le decía a ella, ¿pero a qué huele, abuela? Y dice, no sé, huele, ajá, dice a su nieta, le decía, huele a muerte. Y entonces ella dice que él se quedó en aquella ocasión así como de, ¿cómo que a muerte? Dice, sí. Dice, el olor viene de Tlatelolco, le dijo. Entonces dice que eso se lo dijo como unos 2 o 3 días antes, o un tiempo antes de que viniera el terremoto. Dice que así le decía a ella, le dijo varias veces esa cuestión de que el aroma, o no, creo que fue una noche previa al terremoto. Sí, esa historia. Que dijo, justo esta señora le dijo a su nieta, huele a muerte, ¿no? Y entonces, pero la nieta siempre se quedó con esta cuestión de que le digo, pero el olor viene de Tlatelolco. Y entonces cuenta ella que al día siguiente, pues se viene el temblor, se cae el edificio Nuevo León, donde murieron muchas personas, y justamente su abuela le decía que fue como de cierta manera, una punición, ¿no? De lo que iba a pasar en Tlatelolco. Entonces, yo cuando escuché esta historia dije, bueno, es que es lógico, ¿no? Porque Tlatelolco, digo, obviamente, ya antes del 85 ya había tenido sus antecedentes de vivir tragedias y de vivir marcado, de ser un lugar marcado por la muerte, ¿no? Entonces, obviamente, esto que decía la señora de huele a muerte y el olor viene de Tlatelolco, pues era muy claro, ¿no? Era muy claro. Quizás no en ese momento, pero ya después, cuando se viene el terremoto y pasa lo que pasa con el edificio Nuevo León, pues se volvió mucho más claro, ¿no? Entonces, me parece una historia que es muy sencillita, pero que al final dices, híjole, sí. O sea, este lugar de Tlatelolco es un lugar muy, muy, muy marcado, muy sellado, por la tragedia y la muerte, ¿no? Exacto. Y como han sido eventos en donde, digo, hablando por ejemplo de los más recientes, que son el 68 y 1985 en el terremoto, donde la muerte le ha llegado, hablamos en el 68 que a jóvenes, pero realmente cuando hubo esa matanza, no se mató solo a los jóvenes o a los estudiantes, se mató a un sinfín de gente que iba pasando por la plaza. Eso implicaba, perdón, personas ancianas, niños, mujeres, gente que no tenía nada que ver ni siquiera con el movimiento, que iba pasando por el PAN, probablemente, y que, pues, ni modo, ¿no? Le tocó ser parte pues de aquella matanza. Y en el 85 pues igual, ¿no? O sea, imagínense el Nuevo León, que era un edificio que estaba constituido, creo que por digamos, como le dicen, 3 secciones, y las 3 se vienen abajo. Dicen que aproximadamente eran 1,000 personas las que habitaban ese edificio, ¿no? O sea, ya las 3 secciones. Entonces, ¿cuánta gente falleció ahí, ¿no? Y eran familias completas se fueron ahí. Hay una historia muy, pues, fea que alguna vez escuché de un señor que decía
él había tenido, bueno, su esposa y él vivían en la parte de hasta arriba del Nuevo León, que alguna vez mi mamá me dijo que esos edificios en la parte de arriba eran como, estaban destinados para la gente de servicio, porque eran edificios que digamos que eran, en aquella época no de gente rica, pero sí con ciertos privilegios, ¿no? Ciertos recursos, y hasta arriba estaba destinado esos últimos departamentos para la gente de servicio. Entonces me parece que este señor vivía en esos departamentos, cuartos, no sé qué eran, y platica que él pues siempre salía muy temprano a trabajar, ya tenía un rato que él había salido, su esposa salía a dejar salía por la leche para sus hijos, eran no sé si 10 hijos creo que los que tenía, o 7, algo así, y resulta que cuando su esposa sale por la leche a las 7 de la mañana, venía de regreso ya con la leche, y en la mera esquina de la calle, viendo el Nuevo León de frente, empieza el terremoto. Y se viene abajo, y con ellos, dice, no encontramos o sea, ni uno de mis hijos sobrevivió. Hubo uno solo que no encontramos, nunca supieron qué pasó, no encontraron su cuerpo, tampoco lo encontraron en hospitales ni nada, obviamente dan por sentado que falleció también, y imagínate, sus 7 chavitos, que eran desde jovencitos hasta niños, todos se fueron, ¿no? Entonces, como esa historia, hubo muchísimas, ¿no? Donde familias completas se fueron en el terremoto. Y precisamente escuchaba yo una historia de un chavo que decía, y que después vi que es recurrente este relato, esta experiencia con otras personas, que contaba que vivía él de joven, hace varios años, con su familia ahí en Tlatelolco, y entonces decía que un día ya era tarde, no me acuerdo creo que se había quedado haciendo algo de la escuela ya tarde o algo así. Y digamos que bueno, era por ahí de las 11, casi 12 de la noche cuando él iba llegando al edificio, no menciona qué edificio, pero me imagino que pues de los que están alrededor de ahí de Tlatelolco, cuando de repente dice que ve a un niño así parado en la escalera. Dice, pues se me hizo muy raro por la hora, ¿no? Porque ya no era una hora para que un niño estuviera solo, y pues dice, prácticamente no estaba haciendo nada, no estaba ni jugando ni nada, más estaba parado, y dice que lo voltea a ver y el niño lo ve y como que le hace un esbozo de una sonrisita y corre, ¿no? O sea, como si estuviera haciendo una travesura, dice. Entonces que él dijo, no, pues este niño a lo mejor anda haciendo hay alguna maldad o algo, voy a ir a ver qué está haciendo, y voy a ir a decirle pues, que se meta a su casa, que ya es tarde, que es peligroso que ande aquí afuera, ¿no? Resulta, bueno, perdone tantito, que esta cosa como que, ay, no sé qué le abrí, manita, espérame. Ajá, sí. ¿Y ahora de dónde? Ya me perdí aquí, no veo la cámara. Es que le presioné algo que ya empieza, ahí está ya. Ya nada más nos quedan 9 minutos. Déjalo reto. Okay. Sí, y entonces dice que pues va atrás del niño, y lo alcanza a ver en un pasillo. Me imagino, yo nunca he entrado a los edificios de Tlatelolco, pero por la estructura que uno alcanza a ver, me imagino que también son pasillos largos los que tienen entre algunos los edificios, y dice que lo alcanza a ver al niño que se separa en una de las paredes, que ya pues no tiene, digamos, es una pared fija, y de un pasillo, y dice que entonces el niño lo voltea a ver otra vez, le vuelve a dar una sonrisa y corre, pero al correr atraviesa la pared, y entonces que él se quedó así de, dice, no, llegué a mi casa, estaba yo pálido, blanco, cuando entro, y me parece que, creo, ya me acordé que era un joven que estaba estudiando, pero estaba ya casado, y estaba su esposa esperándolo, que entra a la casa y le dice a su esposa, te asaltaron, ¿qué te pasó? ¿No? O sea, dice, lo primero que ella pensó fue que algo me había pasado, que me habían robado, que me habían asaltado, y cuando le platico, pues que se queda la chava así de, no, pues, ay, no, pues, no, no habrás visto mal. Dice, no, lo vi claramente, el niño atravesó la pared, ¿no? Y entonces, investigando un poquito más, es un relato que muchos platican ahí en Tlatelolco, que ven niños, incluso en la Plaza de las Tres Culturas hay gente que menciona que han visto a un niño ya en la madrugada, 2, 3 de la mañana, botando una pelota en la plaza. Entonces eso, pues, y solo,
no es lógico pues, ni por la hora, ni porque es un niño, ni porque nadie un poco consciente va a dejar que un niño a esa hora esté jugando, ¿no? Ahí en la plaza. Entonces, y yo creo que esto se explica mucho con esto que les mencionaba, ¿no? Que las tragedias que han habido en Tlatelolco, pues implican no solo a gente grande, ¿no? Sino también han habido muchos niños que en esas tragedias pues han perdido la vida, ¿no? Claro. Ay, no, qué miedo. Imagínate ver a un niño. Si ves un niño en Tlatelolco, dudas si es vivo o muerto. Ay, no, qué cosa. Sí, no, la verdad es que fíjate que yo escuchaba, digo, creo que no me acuerdo si ya la había escuchado antes, creo que sí, pero esta historia me gustó porque justamente, pues, creo yo que muchas de las energías que quedaron en Tlatelolco, que han quedado contados los sucesos que han ocurrido, pues son energías de mucho sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, escuchaba yo hace tiempo una historia de una pareja que contaban que ellos cuando recién se casaron llegaron a vivir allá a Tlatelolco. Uh-huh. Y entonces cuenta el chico es el que cuenta la historia, que llegaron a vivir por allá de los 80 y tantos, 90. Entonces, uh-huh, para ese tiempo no había pasado todavía tantísimo tiempo de lo que había ocurrido en el 68. Estamos hablando que en los 80, pues habrían pasado escasos 20 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, dice que cuando llegan ahí, no sé a qué edificio llegaron, y dice que los dos trabajaban y él siempre era el que llegaba antes a casa, antes que su esposa. Entonces dice que él por lo regular se dedicaba antes de que llegara su esposa a poner a cocinar la cena de lo que iban a comer, uh-huh, o a cenar. Y entonces dice día llegó y empezó a cocinar unos frijoles y se los puse a cocer y dije, bueno, todavía se van a tardar un rato, voy a entrar al baño, me voy a asear y me voy a alistar para que cuando salga ya estén los frijoles y prepare y va. Y entonces dice que llegó, o sea, dice, se metió al baño, dice, cuando estaba en el baño, no me acuerdo si se estaba bañando o se estaba lavando los dientes, pero dice, tenía poquito rato que me había metido yo al baño. Uh-huh. Cuando de repente dice que empezó a escuchar, dice, pero así que me tocaban la puerta, pero, o sea, la puerta del baño, dice, pero así como si fuera alguien desesperado y así, dice, me tocaban así, dice, la puerta se vibraba toda, ¿no? Uh-huh. Y dice, la verdad, dice, yo me saqué porque dije, no, o sea, mi esposa no ha llegado, todavía está trabajando. Alguien se metió. Entonces dice que para esto le había puesto, afortunadamente, dice, porque de haber sido alguien vivo, dice, pues se hubiera metido, pero le había puesto yo el seguro a la puerta. Uh-huh. Dice, pero así me tocaban con una desesperación y gritaban, dice, porque aparte escuchaban gritos, pero no alcanzaba yo a distinguir qué era lo que decían. Solo se escuchaban como gritos y golpes en la puerta. Entonces dice que la verdad él se aterró y no quiso salir, o sea, dijo, no voy a salir, ¿no? Claro. Y entonces dice que pues se quedó ahí metido en el baño, pensando, pues sí, es alguien que se metió a la casa, ¿no? Dice que pasó el rato, se dejaron de escuchar los golpes, se dejaron de escuchar los gritos, pero él no quiso salir. No sabe porque dice que llegó un punto en que se quedó ahí esperando y se quedó dormido, pero pues ya pasaron un par de horas, porque dice que cuando despertó fue porque su esposa le estaba tocando así súper fuerte de que le abriera, ¿no? Ya le dijo, oye, fulanito, ábreme, ¿no? Entonces ya fue que él abrió, porque para esto también su preocupación era que sabía que iba a llegar su esposa y dijo, híjole, si estos cuates están aquí, no le vayan a hacer algo, ¿no? Algo, claro. Entonces, pero como que lo destanteó el hecho de que se dejaron de escuchar los gritos, se dejaron de escuchar los toquidos, o sea, como decía él, estaba ahí inseguro entre salir y no salir y mejor me quedé ahí. Total que bueno, dice que se quedó dormido, llega la esposa, le empieza a tocar y ya sale él y le dice,
cuidado porque ahí alguien se metió a la casa, y le dice a la esposa, ¿cómo que alguien se metió a la casa? Y dice, sí, hace un rato me estaban tocando la puerta y había gritos y demás, y la chava, no hay nadie, dice, está solo, dice, es más, ya huelen, se quemaron los frijoles, y el chavo, no, ¿cómo? Dice, sí, se quemaron los frijoles. Entonces ya el chavo, así todo sacado de onda, dice, ya le empezó a contar a su esposa, ¿no? Para esto creo que él no era de aquí de la Ciudad de México, él venía de afuera y había llegado aquí a Ciudad de México a vivir con su esposa, que creo que ella sí era de aquí. Y entonces ya cuando él empieza a relatar esta parte de que le habían tocado la puerta y de los gritos y demás, entonces ya ella como que se quedó así pensando y le empezó a contar, dice, porque yo había escuchado algunas cosas de Tlatelolco, pero no, como yo no era de ciudad, no sabía bien a ciencia cierta la historia de Tlatelolco. Entonces dice que le empezó a contar toda la historia a su esposa. Y sí, o sea, de cierta manera llegaron ellos a la conclusión de que pues aquello que había vivido este chico era pues probablemente una especie como lo hemos dicho en otros episodios, de estas huellas que se quedan en los lugares, sí. De sufrimiento, de dolor, por el que pasan las personas que mueren en ciertos lugares. Y le decía a su esposa eso, dice, yo creo que fue como una huella de alguna persona que estuvo en este edificio, en este departamento, en este lugar, ¿no? Y entonces dice, o sea, literal fue como si hubiera viajado en el tiempo esa situación y te hubiera estado tocando la puerta dice, yo, cuenta el chico, ¿no? Dice, mi esposa y yo llegamos a la conclusión que probablemente era alguien que en su momento, en el 68, había buscado que le abrieran las puertas, que se cuenta mucho eso, se cuenta mucho que durante la masacre del 68, mucha gente tocó puertas para que les dieran asilo, ¿no? A algunos se los dieron, a muchos otros no, y obviamente que murieron. De hecho, hay una película muy buena, digo, vale la pena nombrarla ahorita, que ya esa película no sé de qué año será de los 80, yo creo. Sí, creo que es del 80, no sé si cercano ya a los 90, casi finales de los 80. Sí, que es con esta Elena Rojo. María Rojo, María Rojo y Héctor Bonilla, y los hermanos Bichir. Los Bichir, Eduardo Palomo. Salen varios actores mexicanos, y la verdad es que a mí me parece una película cruda, pero muy buena. Creo que retrata muy bien parte de lo que se vivió en esta matanza. Okay. Sí, entonces esta película, decíamos que es una película mexicana muy, yo creo, no sé si hay alguna otra, pero esta es la más conocida, la de Rojo Amanecer, se llama Rojo Amanecer la película. Decíamos que era con María Rojo, con Héctor Bonilla, con los hermanos Bichir, con Eduardo Palomo, que son varios actores mexicanos, y la verdad es que es muy buena la película. Entonces, quien quiera conocer un poquito más acerca de la historia o ver un poquito como más gráficamente qué fue lo que pasó, vayan y vean. La verdad es que es cruda, es dura la película, pero vale la pena verla. Entonces, sí, creo que muchas de las situaciones que se vivieron en Tlatelolco se han visto súper reflejadas, ¿no? Y esta historia que contaba de esta pareja, pues es un ejemplo, ¿no? Es una huella, yo creo que se quedó en ese lugar, como muchas, ¿no? Como muchas otras. Sí, de hecho no sé en qué edificio viviría esta pareja que mencionas, pero sí es una historia común, sobre todo en el edificio Chihuahua, que es donde fue uno de los edificios pues más, digamos, conocidos en aquella época del 68, porque ahí es el edificio que está justo enfrente de creo que de la plaza, y muchos francotiradores ahí se ubicaron, muchos ahí tomaron a muchos jóvenes para, pues ahora sí que cosas que se sabe que pasaron, y en ese edificio, pues bueno, se mataron a muchas personas también. Entonces se platica que en ese edificio mucha gente cuenta que ha escuchado en la madrugada, noche, ya muy tarde,
gritos, pasos, que precisamente esto de que tocan a la puerta y esto pues se puede interpretar de diversas formas, ¿no? Porque en aquella época o en aquel suceso muchos jóvenes pidieron, como dices tú, ayuda, pidieron este, que les permitieran pasar a las personas para salvaguardarse, pero también estaba la otra parte, ¿no? De pues todo el ejército, de todos los militares que se dedicaron también a ir a buscar, bueno, militares y gente externa, ¿no? Que pues dice un poco entre comillas, que pues era gente contratada por el gobierno, que estaba buscando, ¿no? A los jóvenes, a la gente, digamos, líderes y jóvenes del movimiento, adentro de las casas, ¿no? Entonces muchos platican esta experiencia, ¿no? De que han escuchado en la noche pasos, gritos, y que se les atribuye a estas, como dices tú, huellas que posiblemente se quedaron ahí impregnadas en aquella época, ¿no? Incluso escuchaba yo también de testimonios de gente que dice que cuando llueve, por ejemplo, ahí en Tlatelolco, mucha gente ha reportado ver en la noche, sobre todo cuando es como época de lluvias y está lloviendo en la noche, ha reportado ver en la plaza como ríos de sangre, como si corriera sangre con el agua que cae de la lluvia, dice, pareciera que se pinta y pareciera que es sangre lo que corre. Entonces, pues también igual, ¿no? Muchos se lo atribuyen a la matanza de Tlatelolco, pues a los eventos que se dieron en el 85 o desde antes, ¿no? Pero también es otra de las historias o leyendas que se tienen, ¿no? Que se llega a ver como ríos de sangre. Y se sabe, por ejemplo, en esa película de Rojo Amanecer, la última escena, te deja ver un poco eso, ¿no? Porque cuando, bueno, sin spoilear la película, que no creo que sea spoiler, porque ya es una película muy antigua, probablemente muchos la han visto, pero en la última escena que sale el niño que sobrevive y que sale del edificio, se ve cómo están limpiando la plaza con mucha agua. Entonces, eso también es muy bien sabido, ¿no? Que se sabe que después de la matanza del 68, pues con mucha frialdad, se mandó a que se limpiara la plaza porque estaba empapada en sangre, o sea, había caído mucha gente ese día ahí sobre la plaza, fueron muchísimos cuerpos, y se mandó a la gente a limpiar. Dicen que al siguiente día ya no había nada, ya no había rastros de lo que había pasado, y era increíble. Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces lavaron los pisos, toda la plaza de manera pues rápida entre los militares, y me imagino mucha gente que se mandó. Entonces, pues se le atribuye a esto, ¿no? Que dicen, parecían ríos de sangre cuando se limpió la plaza por pues la cantidad de este fluido. Dicen que si repite uno tanto esa palabra, luego ya hasta no te bloquean el video, pero sí se disminuyen las sugerencias, ¿no? Pero bueno, a eso se atribuye, ¿no? Esta leyenda de cómo se llega a ver la plaza exactamente en la época de lluvias, ¿no? Y que mucha gente lo ha referido que lo ve, o incluso en escaleras también de los edificios, gente ha dicho que de repente es como, sí, como dices tú, como esta psicohuella de lo que pasó, y que mucha gente como que pareciera que se transporta a esos momentos de aquella época y viven estas experiencias. Sí, no, es que yo digo, no he ido una, he ido varias veces a Tlatelolco, y la verdad es que, digo, como decíamos al inicio del video, yo nunca he visto nada, pero yo creo que fácil, si te quedas ahí a vivir un tiempo, no dudo que sí te toque ver algo, ¿no? Ver algo. Quizás haya gente que diga, yo tengo toda la vida viviendo aquí, nunca he visto nada, ¿no? Pues probable, pero muchos de los que sí han vivido por temporadas o por mucho tiempo ahí, sí lo refieren, ¿no? Escuchaba otra historia de un muchacho que contaba que sus abuelos vivían ahí en Tlatelolco, y decía que él disfrutaba mucho ir a ver a sus abuelos ahí en Tlatelolco y quedarse con ellos ahí. Dice, regular, yo llegaba, ellos siempre me hacían un espacio en la sala para que yo ahí me quedara a dormir, porque me dejaban ver la tele hasta noche, y dice, y a mí yo lo disfrutaba.
Dice, y llegué cierta ocasión ahí a su casa de mis abuelos y estuvimos platicando toda la tarde y demás. Ya cuando llegó la hora de dormir, dice, mi abuela y yo empezamos a preparar el sillón donde me quedaba para que me pudiera recostar. Y estábamos en eso cuando tenían un ventanal grande, bueno, la ventana. Dice, cuando volteó hacia la ventana, para esto los abuelos vivían en un piso, no sé si piso 10, qué piso sería, pero dice, era un piso donde era literal imposible que alguien fuera y se asomara por la ventana. Pero dice que estaba el chico con lo de la cama, con lo del sillón arreglándolo, cuando de repente voltea hacia la ventana y dice, y había un muchacho asomado a la ventana. Ay, no. En un piso 7, pisos 10, no sé qué piso sería. Obviamente no podía ser que estuviera ahí asomado, dice, pero tenía en su mirada un enojo, una furia tremenda, ¿no? Uh-huh. Dice, y la verdad sentí que se me bajó la sangre para todas partes, me puse así, y lo único que acerté a hacer fue gritarle a mi abuela, 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 abuela. Y dice que la abuelita luego, ¿qué te pasa? Dice, mira, dice que justo cuando le dice a la abuela, mira, señala hacia la ventana, la abuela voltea y en efecto ve dice que ahí no fui yo solo el que lo vi, lo vio mi abuela. Y entonces, pero mi abuela así como si no fuera la primera vez que lo viera, agarró y cerró las cortinas. Y me dijo, hijo, no pasa nada, tranquilo, dice, no pasa nada, esto es normal. Y entonces dice que él se quedó así de, ¿cómo que es normal, no? O sea, yo he estado aquí muchas veces y nunca había pasado eso. Y entonces ya le empezó a contar. Pero para esto, dice, caí en cuenta de que efectivamente siempre mis abuelos cerraban las ventanas, las cortinas de las ventanas. Uh-huh. Dice, pero nunca, dice, hasta ese momento yo caí en cuenta de eso. Y ese día, yo creo por error, habían dejado la cortina abierta y entonces fue que yo vi a este ser. Y entonces ya le empezó a decir su abuela, dice, mira hijo, es que pues aquí, como sabes, lo que pasó en el 68 y en el 85, dice, y pues aquí aparecen muchas cosas, dice, y este ser, dice, no es la primera vez, dice, varias veces se pone en la ventana y dice, ya tu abuelo y yo, los dos nos ha tocado verlo, y la verdad es que lo que hacemos para que no sentirnos incómodos es cerrar las cortinas, dice, bueno, y desafortunadamente pues por error se quedaron abiertas las cortinas, pero yo te pido que olvides esta situación, dice, es algo que pues desafortunadamente sí pasa, pero dice, yo así como que dije, ¿cómo me pide eso mi abuela, no? Que me la tome con calma, pues dice, yo aquí tantas veces que he venido y cómo, o sea, dice, ¿con qué confianza me vuelvo a quedar aquí? Sí, no, y dice, yo seguí yendo a ver a mis abuelos, pero eso sí, dice, o sea, ya procuraba no quedarme en las noches, o sea, sí iba, los veía y en ese mismo me regresaba a mi casa, ¿no? Sí. Dice, porque sí, la verdad ya después de eso, dice, no, aunque me cerraran las cortinas, yo decía, no, o sea, esa cosa está allá afuera, ¿no? Dice, sí, no, claro. yo no me quedaba. Entonces, pero lo que él destaca de esta historia es justamente la mirada de dolor, de enojo de la persona que está ahí, que era un muchacho, ¿no? Uh-huh. Y justamente decía, yo creo que este es un espíritu que probablemente fue de los que fueron asesinados en el 68, ¿no? Uh-huh. Y que, pues, como sabemos, no, muchos fueron asesinados cruelmente, ¿no? O sea, terriblemente, ¿no? Sí, sí. Y sin justificante alguno. Entonces, obviamente muchos de esos jóvenes que murieron en esta matanza, pues yo creo murieron con enojo, con furia, ¿no? Claro. Y aunque parezca que no, pero esos espíritus dejan esas huellas, ¿no? De demasiado dolor, demasiado que se siguen repitiendo, ¿no? Entonces, sí, esa es otra de las historias que he escuchado yo de ahí de Tlatelolco, que digo, híjole, nunca me gustaría ir a vivir a Tlatelolco. Yo siempre digo, hay muchos lugares de la Ciudad de México donde no me iría a vivir, pero Tlatelolco es uno de esos primeros que yo digo, no, la verdad yo también, no, el valor de ir a vivir ahí. Sí, no porque
Primero, pues por la historia que ya se sabe, ¿no? De todo lo que se ha vivido en Tlatelolco y que Ajá. sin duda, pues obviamente eso marca y sí te deja ya una experiencia así de rechazo hacia el lugar, por la historia, ¿no? Y otra es Ujú. porque sí creo que un poco, y actualmente hace no mucho fui, bueno, he estado ahí porque ahí está uno de los doctores que vemos, y que es bueno y tiene su consultorio ahí en Tlatelolco, pero la verdad es que yo de las últimas veces que fui dije, no, 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 yo no viviría aquí ni de chiste, o sea, sí, sí es una zona que pues está pesada, no más el ambiente, sino que la gente también es así como que está pesado todo ahí, ¿no? Entonces Es yo dije, no, una a lo zona mejor, brava de la ajá, ciudad. es como una zona brava, la gente es ahí, pues, o si, ahí dicen como mi esposo tiene un dicho que dice, ay, ahí no vive, sí, no, no, ese lugar no es para los bobos, es para los vivos, entonces, si no tienes barrio y no estás preparado, pues no creo que te vaya muy bien, ¿no? Entonces, sí, yo también, la verdad, no es una zona que me agradaría habitar. Aun cuando nuestra casa, bueno, en el departamento donde vivimos prácticamente toda nuestra infancia, adolescencia y parte de nuestra adultez joven, está cerca, ¿no? Tlatelolco, porque realmente yo creo que Ujú. estamos a escasos 20 minutos o incluso menos, a lo mejor sin tráfico y eso, estamos muy cerquita de Tlatelolco, pero pues ni estando tan cerquita, yo creo que diría, no, mejor busco cualquier otra zona, ¿no? Y toda esa parte, tanto Tlatelolco como ya llegando hacia el centro, son zonas muy pesadas, zonas muy, energéticamente densas, ¿no? Y ahorita de esta historia última que platicabas, yo también escuché una historia muy similar de una chava que contaba que ella, tenía una tía que vivía en Tlatelolco, dice, era de mis tías favoritas, ¿no? Que yo siempre iba y la iba a visitar y en mi niñez me llevaban siempre a su departamento ahí en Tlatelolco, porque una realidad también es que en Tlatelolco hay gente que tiene años viviendo, ¿no? O sea, Sí, esa sí. zona cuando se creó, mucha gente compró sus departamentos ahí, son departamentos grandes. Nunca he entrado a uno, pero por lo que he escuchado es que son departamentos bastante grandes, ¿no? En aquella época, te digo, si no bien no eran de gente rica, pero sí con ciertos recursos, ¿no? O sea, era digamos que una zona medio nice cuando se hizo Tlatelolco, bueno, la zona Ujú. de edificios, ¿no? De los edificios, la unidad habitacional. Entonces dice que, bueno, ella de muy chica iba con su tía, la llevaban, ya creció, ahora sí que adquirió cierta independencia y ella ya iba sola a ver a su tía. Dice, o sea, me movía en el metro y llegaba sin problema a su casa, ¿no? Dice, y Ujú. entonces en una ocasión mi tía estaba muy enferma, llegué, me recibió, la estuve ahí ayudando en algunas cosas que pues no podía hacer. Y finalmente, Ujú. bueno, pues ya le dije, oye, ya me voy, tía, pues te dejo, cualquier cosa me hablas y todo, ¿no? Le dije, la tía, sí, te bajo a abrir. Le dice, no, 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 yo bajo, yo puedo ir sola, ya, ¿para qué sales? Ya era algo Ujú. tarde, dice, mi tía, pues ya me despidió en la puerta de su casa y empecé a bajar las Ujú. escaleras del edificio. Dice, y de repente alcancé a ver como un soldado, así en el pasillo. Pero me llamó la atención porque era una persona que parecía que estaba llorando, Ujú. Ujú. ahí. Estaba yo observándolo, no, como que no me animaba a pasar por estarlo viendo, cuando sale otra vecina de mi tía y me ve primero y me sonríe, ¿no? Ujú. Dice, pero me sonríe, gira la cabeza, la mirada hacia el pasillo y ve a este hombre. Dice, y su Ujú. expresión inmediatamente cambió así y me jaló hacia arriba otra vez del edificio, me subió las escaleras y yo así, pues sacada de onda de qué le pasa, ¿no? A esta señora, ¿por qué me jala así? Y le dije, perdón, hija, perdón, perdón que ya te jalé, que te asusté. Dice, pero es que esa cosa que está ahí no es de aquí. Ese hombre no es de esta dimensión. Y que se quedó ya, como dices tú, ¿no? Le bajó así todo. Dice, ¿cómo que no es de aquí, no? Dice, sí, no, esa es una aparición pues que nos ha tocado ver a muchos aquí en el edificio. Dice, pero no, ese ser no es de aquí no está vivo. Ujú. Y dice Ujú. ella, no, pues así dije, ¿y ahora cómo me bajo, no? Si yo me tengo que ir a mi casa. Dice, pues no, la señora como también Sí. iba para allá,
pues sí, ya cuando bajamos ya no se veía nada. No, dije yo, patitas, ¿para qué las quiero? Bajé y dice, ya, ya, sí, sí, yo realmente ya pocas veces regresaba a ver a mi tía, al menos a su casa, ¿no? Nos veíamos quizá en otros lados, pero sí, ya a partir de esa experiencia como que sí, sí, preferí ya no ir mucho a su casa, ¿no? Por esa situación, porque Ujú. sí, fue muy impresionante, sobre todo la expresión de la señora que dice, cuando lo vio, o sea, luego así se puso en otro modo, me jaló y me subió, ¿no? Y sin decirme nada. Entonces yo creo que es algo muy común que les pasa, ¿no? Y que la gente misma ya sabe, ¿no? Detecta cuando, o sea, que es frecuente que varios los vean a ese tipo de seres Ajá. y luego, pues digo, se acostumbran a vivir con ellos, ¿no? Sí, Para quien sí, no lo sí. sabe, pues sacan totalmente de onda, pero para ellos, aun cuando estén acostumbrados, pues se espantan, ¿no? Se asustan y bueno, pues ahora sí que no les toca más que hacer de tripas corazón y decir, bueno, pues ya, Claro. Pero imagínate acostumbrarte a vivir viendo ahí. cosas, ha de ser algo muy, Sí, muy sí, tremendo, difícil, que sí, yo creo sí, que pues ninguno quisiera, ¿no? Imagínate en tu casa estar viendo así fantasmas, sí, no no, debe ser no. algo muy agradable. Sí, no, o sea, y lo que decías es muy cierto, o sea, Tlatelolco, digo, por toda la historia, por todo lo que ha pasado, es un lugar lleno de cuestiones paranormales, pero también es un lugar bravo porque hay muchas gente que se dedica desafortunadamente al hurto y cosas por el estilo, ¿no? Pero también, o sea, pareciera que no, pero también están los que van ahí a Tlatelolco, exclusivamente rentan departamentos Momento. para poder ir a hacer rituales satánicos y Ajá, sí, rituales. también eso lo he escuchado. Escuchaba una historia de un muchacho que decía que él toda la vida vivió en el edificio, creo que dijo que en el edificio Michoacán. Ujú. Dice, y siempre vivimos ahí varios de mi familia y nosotros, y conocíamos Tlatelolco muy bien. Dice, y nunca nos habían pasado cosas paranormales como muchos nos contaban, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros éramos de los que nunca habíamos visto nada. Ujú. Dice, pero en alguna ocasión llegaron a vivir unos vecinos al departamento de al lado, me parece. Dice que pues, se veían muy extraños, desde que llegaron muy extraños. Eran dos Ujú. hombres y una mujer. Dice, y los dos así, los dos hombres y la mujer con un aspecto muy poco amigable, ¿no? Amigable. Dice, no eran familia, parecían que eran como más como amigos. Dice, pero súper extraños, siempre vestidos de negro, muy raros. Dice, entonces, cuando llegan a vivir ahí, empezaron a tener reuniones, pero llegaba gente, todos vestidos de negro, ahí a tener sus reuniones con ellos en las noches. Dice, la verdad es que pues nosotros no, ni tratábamos de no hacerle mucho caso, ¿no? La situación ahí con los vecinos. Ujú. Pero el caso es que cierta noche, dice, mis papás no sé por qué tuvieron que salir y yo me tuve que quedar ahí en la casa. Y dice, y pues ya estaba yo ahí cuando de repente empecé a escuchar dice, empecé a escuchar como, para esto se fue la luz, dice, se nos fue, de la nada, dice, se fue la luz. Y empecé a escuchar una especie como de chivo, de cabra, dice, los Un sonidos que ruido. emiten los animales, dice, pero así como si estuviera enojado el animal. Y yo dije, ¿y ahora de dónde sale ese ruido, no? Ujú. Dice, estaba yo, o sea, como que sí me dio espanto porque dije, o sea, ¿por qué chilla así el animal, no? ¿Y de ¿Qué dónde? están Pues un haciendo? edificio aquí como, ¿por qué debe de haber un chivo o una cabra, no? Ujú. El caso es que dice que estaba él súper así sacado de onda cuando van y le tocan la puerta, ¿no? Y él así como que todo espantado sale, abro y era justo la vecina, ¿no? La de este grupo. Y dice, pero así fue y me tocó y me dice, oye, ¿tienes luz en tu casa? Y el chavo, no, pues no tengo, no se fue. Dice, es que también a nosotros se nos fue la luz. Dice, pero la señora así en una actitud como Muy muy, muy extraño. extraña, ¿no? Dice, yo así medio alcancé a ver que adentro de la casa estaba ella junto con otros,
con otras personas ahí, habían puesto ahí unas velas, pero se veían tétricos, ¿no? Dice, yo agarré y le dije, no tengo luz, y que cierro mi puerta, ¿no? Así dije, no vaya a querer ahorita meterse. Claro, algo. Cerré la puerta y dije, no quiero saber más, ¿no? Dice, bueno, a partir de ahí, de esa noche, empezaron a pasar muchas cosas, se escuchaban ruidos, se escuchaban voces, gritos, llantos, o sea, dice, empezamos a ver cosas, o sea, después de que muchos nos decían que se veían cosas en los edificios y nosotros nunca habíamos visto nada, ahí empezamos a ver cosas y nosotros dijimos, pues es que, ¿cómo? ¿Por qué empezó esto, no? Pues total que dice que en algún momento empezaron incluso a percibir un aroma como a putrefacción y olíamos así el olor cada vez más fuerte. Para esto dice que ya llegó un punto en que dejaron de ver a los vecinos. Dice, no sabíamos si sí seguían viviendo ahí, se habían ido, no sabíamos. Total que los dejamos de ver. Pero ya llegó un punto en que el aroma así fuerte de putrefacción fue muy fuerte, entonces mandaron a traer a estos grupos que se dedican a ver cuando algo está pues, en un estado de descomposición y demás, pensando que podría ser una persona. Dice, y mandamos a traer a estos grupos, porque aparte dice, la situación en la casa cada vez era más densa, ¿no? Cada vez se veían más cosas, se escuchaban más cosas. Entonces mandan mis papás a llamar a los de, no me acuerdo qué nombre reciben este grupo que se dedica a ver cuando hay, por ejemplo, un muerto, para ir a ver que sea un humano, ¿no? Porque para esto ya se dieron cuenta que el aroma venía del departamento donde habían estado estas personas. Y entonces, bueno, mandan a traer a este grupo, abren el departamento, se dan cuenta que efectivamente ya estas personas no estaban. Dice, para esto, dice, ese día cuando vienen los de este equipo, mi mamá ya había pedido a una, porque cada vez la situación en el departamento era muy difícil porque se veían y se escuchaban muchas cosas. Dice, mi mamá le había pedido a una señora que se dedicaba a esto de las limpias y cosas por el estilo, que fuera a la casa para que les ayudara a limpiar la casa energéticamente. Coincide que llegan estas personas a verlo del departamento y estaba esta señora ahí en su casa de ellos haciendo como este trabajo de limpieza. Cuando llegan y les dicen, no, pues vamos a abrir el departamento para ver qué, porque sí, efectivamente el olor se percibía de ahí, abren, revisan, se dan cuenta que ya no están estas personas, pero van encontrando efectivamente parte de un animal, como lo habían como descuartizado al animal y lo habían dejado ahí en una bolsa. O sea, imagínate, pues estaba en un estado de putrefacción el cuerpo del animal destazado ahí, ¿no? Y dice, pues no todos así nos quedamos como de que, ¿qué onda, no? Sí. Y ya les preguntaron, ¿no? Y los vecinos, no, pues ya tiene tiempo que no los vimos, se fueron, ¿no? Pues dejaron aquí esto. Pero para esto te digo que estaba la señora de la que estaba haciendo esto de las limpias, y que así dice la señora, así, pero luego se alejó del departamento y le dijo a mi mamá, dice, no, dice, ¿sabes qué? Vale. Eso que está ahí adentro, o sea, hicieron un ritual, abrieron puertas tremendas, dice, y no las cerraron, dice, por eso es que están ustedes viendo todo lo que está pasando. Dice, porque estos hicieron un ritual tremendo, dice, y ni siquiera cerraron esos portales que abrieron. No los cerraron. Dice, esto es muy fuerte, dice. Y pues así como que le dijo la señora, pues yo voy a tratar de cerrar esos portales, pero está tremendo, ¿no? Y sí, le decía que eso que habían hecho de sacrificar al animal, que este animalito, pues había sido algo, había sido una manera de abrir estos portales, ¿no? Dice que sí, no sé cuántas sesiones fue la señora y hizo varias cosas. Y dice, sí llegó un punto en que la situación empezó a calmarse, empezamos a dejar de ver tantas cosas, a dejar de escuchar cosas, pero dice, pero lo cierto es que nunca se cerró del todo, porque siempre por ahí, aún a la fecha, dice, siguen pasando cosas. Dice, ya no tanto como en su momento, cuando empezó todo, pero sí nos siguen pasando cosas, o sea, como que nunca se pudo cerrar del todo estas portales que abrieron estas personas cuando llegaron ahí.
pero decía el chico, dice, muchos llegan aquí a Tlatelolco porque como la energía se presta mucho para hacer este tipo de rituales, de cosas feas, ¿no? Entonces me quedé yo así, ay, qué feo que la gente agarre un lugar ya tan cargado de energía como para ir a aventar más energía, ¿no? De energía negativa. Claro. Entonces, Yo también he escuchado eso, algunas historias sobre incluso que hay brujas, unas brujas de Tlatelolco, y ahorita sí, no tengo muy clara la historia como tal, pero sí he escuchado que mucha gente se dedica ahí en Tlatelolco a hacer este tipo pues, de rituales, de trabajos, ¿no? Que mucha gente creerá que no es cierto, pero pues, ahí voy, espérame. Pero sea o no sea cierto, seguramente pues siguen siendo energías, ¿no? Ahí muy claro. pesadas, muy pesadas. Entonces, pues sí, sí, son historias muy interesantes. No sé si tengas alguna más que quisieras compartir, Patito, o vamos cerrando. No sé Yo creo que por el cómo ves. momento podríamos ir cerrando, quizás sea bueno, digo, este episodio, te digo, va a salir, no va a salir en octubre, pero de tantas historias que hay de Tlatelolco, quizás más adelante hagamos un segundo episodio justo para el mes de octubre, sería algo muy interesante, ¿no? Exacto. Pero por el momento no, serían las historias con las que yo venía preparada para este episodio. Sería interesante a lo mejor hacer una exploración uno de estos días en Tlatelolco, y poder captar ahí algunas imágenes, ¿no? Pero no, por el momento creo que sería todo, Vicky. Ok, ok, sí, yo también creo que ya compartí lo que había investigado. Por ahí también hay algunas leyendas que platican, ahorita se me vino rápido a la mente, de que en la plaza, más bien en la zona arqueológica, que está ahí pegadita a la Plaza de las Tres Culturas, hay gente que ha tenido han tenido avistamientos de personas que corren a través de la zona arqueológica. Y esto lo relaciono porque incluso en el 68, cuando se hace pues esta matanza, muchos de los estudiantes y de la gente que estaba escapando pues de toda la balacera que se armó ahí, corrieron o sea, se brincaron hacia la zona arqueológica para poder escapar, ¿no? Muchos quedaron ahí, y entonces muchos relacionan que esos avistamientos de gente que se ve corriendo en la zona arqueológica vienen de este evento, ¿no? Entonces sí, como dices, sería muy interesante a lo mejor un día poder hacer una exploración. No se sabe, ¿verdad?, que se puede ver, pero seguro sí creo que es un lugar que sin duda alguna quienes viven ahí han visto y han tenido varias experiencias de este tipo, ¿no? Entonces, pues como dices, a lo mejor en octubre podamos hacer un episodio especial de esto. Ojalá que antes podamos sacar un episodio más, que no nos vayamos hasta octubre, porque pues, estamos en mayo, todavía cuelga un poquito para octubre, pero bueno, ojalá que se pueda, ¿no? Entonces sí, también por mi parte sería todo, Eli. Pues nada más Y agradecerte. si hay alguien que nos escucha que vive en Tlatelolco y tiene alguna experiencia, pues que nos la cuente, que nos la escriba, que nos la comparta. Exactamente. Pues bueno, Patito, pues yo te agradezco mucho por este episodio, que ya lo sacamos. Ojalá que vengan algunos otros más en este año, que apenas estamos a la mitad, entonces todavía tenemos tiempo. Y pues bueno, amigos, pues agradecerles como siempre su atención, su compañía en este episodio. Recordarles que esto es Génesis del terror, perdón, un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego, amigos. Bye, Patito. Bye, Patito, vaya a todos. Bye, bye.